En esta primera práctica simularemos el circuito para determinar la polaridad del diodo. Lo haremos en multisim. He hecho dos circuitos, uno con el diodo en inversa y otro con el diodo en directa, y lo simularemos. Como podemos ver, no hay caída de tensión en el diodo en inversa, ya que no conduce, y hay una caída de tensión de 0,535 voltios en directa. Representamos el circuito que encontramos en la práctica en formato abierto y colocamos el multímetro cerrando el circuito y el osciloscopio midiendo el voltaje del diodo. Ahora iremos cambiando el voltaje en la fuente de tensión e iremos viendo la variación en microamperios. Cuando llegue a los datos requeridos, miraremos cuánto voltaje hay de diferencia en el osciloscopio. Procedemos a la medida. Ponemos en 1,3. En 1,3 justamente nos da 10 microamperios. Y miramos la diferencia de tensión con el cursor y vemos que hay 381. Repetimos con todos los valores y después cambiamos a una resistencia de 470 y hacemos lo mismo para poder sacar la variación. Ahora mediremos el voltaje con el osciloscopio. Iremos primero a cursor, lo colocaremos en horizontal. Voy a la línea de referencia. La dejo fija apretando Select. Vale. Ahora me desplazo hacia la línea de voltaje y ahí obtengo los datos. Realizaremos una de las prácticas en el simulador con la primera práctica, que es de un diodo 1M4148 con una resistencia de 100K. Venimos aquí y colocamos la fuente de menos 15 a 30 voltios con un paso de 0,5. Colocamos la sonda y colocamos el polímetro. Aquí tenemos una escala en la izquierda que viene a darnos el voltaje del diodo. En la escala horizontal abajo encontramos el voltaje de la fuente de tensión y a la derecha encontramos el amperaje que nos deberá de dar ese diodo. Vale, la primera medida es de 10 microamperios. 10 microamperios nos da, para lograr los 10 microamperios, en la fuente tenemos que tener 1,37 voltios. Y en este lugar nos da ahora los miliamperios del diodo. Ahora pasamos a la segunda parte de la práctica, en donde la ponemos en
inversa, ponemos el diodo en inversa dándole la vuelta y conectamos el amperímetro. Vamos subiendo el voltaje y como podemos ver, a pesar de que subimos el voltaje bastante, el amperímetro sigue sin dar nada. Eso es porque nos encontramos en la parte recta de la gráfica. Para empezar la curva y que nos empiecen a dar valores, deberíamos de tener una fuente de más de 100 voltios. Como esta fuente no nos permite llegar a más de 30, nos da 0 en el amperímetro. A continuación explicaré qué es una curva característica, la cual encontraremos en los diodos normales y en los diodos tipo Zener, como podemos ver en el circuito de aquí. Esta es una curva característica ideal, la cual está basada con la tensión en el eje X y la corriente en el eje Y. Tener en cuenta que la conseguida por los datos obtenidos con la práctica se verá reflejada en el informe. Esta teórica nos muestra cómo en el primer cuadrante, arriba a la derecha, está lo que vendría a ser directa, y podemos ver cómo desde el inicio el diodo deja pasar la corriente hasta llegar a una zona prácticamente recta. En cambio, en inversa, como podemos ver en este tercer cuadrante, el diodo no dejará pasar prácticamente corriente hasta llegar a su punto de rotura, su tensión de rotura, que es la tensión de Zener. En nuestro caso, es un diodo Zener a 5.6 voltios, por lo que esa será nuestra tensión de rotura. Y ahí empezará a dejar correr una corriente continua, que será prácticamente recta. En este video se determinará de forma visual la intensidad a la cual el diodo LED emite luz. En este caso tenemos 2,1 voltios. Simularemos y vemos que no se ve luz en el diodo. Ahora pararemos la simulación, pondremos 4,1 voltios y volveremos a probar. Vemos que tampoco hay iluminación. Subiremos a 4,2 voltios y simularemos. A 4,2 voltios el diodo LED rojo se ha iluminado. Hay una intensidad de 5,2 miliamperios y hay 1,756 voltios, lo que está bastante cercano al 1,8 que nos había salido en la gráfica y lo que había puesto el fabricante. Ahora haremos las pruebas en multisim para determinar la curva característica del diodo, haciendo las pruebas con 10 microamperios, 50 microamperios, con una resistencia de 100 kiloohmios y luego se cambiará a una de 470 ohmios. En este caso colocamos el polímetro en serie con la resistencia. Luego colocamos el osciloscopio, la parte positiva con la pata larga de lo que es el diodo y el negativo a la pata corta del LED. Ahora determinaré 244, simularé y me da los 10 microamperios que me pide el primer dato. Luego cambiaré, pondré 6.5 y volveré a simular y me da los 50 microamperios y 1,515 voltios, que son los datos que me va pidiendo el trabajo. Iré rellenando
con los voltios y la intensidad y determinaré la curva característica del diodo LED.